Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las Victorias, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, para mí es una gracia inmensa poder estar con ustedes y poder meditar juntas algunos textos que la Iglesia pone a nuestra disposición, que nos ha ofrecido como madre, sobre el tema de la vida consagrada o la vida contemplativa propiamente. Desde Claune se me ha pedido estas dos pláticas para poder acompañar a las hermanas o a las monjas en una jornada de retiro espiritual, dos pláticas de más o menos 30 minutos, y poder meditar, en el caso concreto de lo que se me ha solicitado, sobre el tema de la búsqueda del rostro de Dios, teniendo como telón de fondo o como marco interpretativo los puntos 1 al 4 de Vultum Dei Quaerere. Es un tema bellísimo, un tema súper amplio, súper rico en la tradición, tan antiguo, o sea, como bien comienza el texto de Vultum Dei Quaerere, desde que el hombre es hombre, la búsqueda del rostro de Dios atraviesa toda la historia de la humanidad. Y podemos decir que atraviesa toda la historia, hasta de la creación, porque todo en Cristo, al final de los tiempos, todo rinde gloria precisamente a Dios en una visión plena de su misterio. Pero en el caso del hombre, que esta búsqueda es consciente, que esta búsqueda es con su inteligencia, con su voluntad, en todo el resto de la creación no lo es de esta forma. Todo busca, en cierta manera, o todo se orienta al rostro de Dios, todo se orienta a la gloria de Dios, pero en el caso del hombre, de una forma consciente, de una forma con su inteligencia, con su voluntad, con sus potencias. Y esto atraviesa, como comienza en el primer renglón de la Constitución Apostólica en Vultum Dei Quaerere, sobre la vida contemplativa, atraviesa toda la historia de la humanidad, pero de una forma más profética, como bien también lo dice la Constitución, se da en el religioso y precisamente en la vida contemplativa. Este tema de la búsqueda del rostro de Dios no solamente es un tema que ha fascinado a los padres de la Iglesia, que vamos a ver en los textos de San Gregorio, de San Gregorio de Niza, en los padres capadocios, en todo el Medio Oriente, en todo el Oriente, en todo el desierto, los padres del desierto, sino que también ha llegado, en Occidente, sobre todo San Benito, precisamente toda la vida del monje era si realmente busca a Dios, si busca realmente el rostro de Dios. Y este tema también de la búsqueda del rostro de Dios ha sido elegido por el Papa San Juan Pablo II, no como título la búsqueda del rostro de Dios, pero sí como misterio para la exhortación apostólica Vultum Dei Vita Consecrata. Por lo tanto, en nuestra meditación vamos a, como es un tema tan rico, tenemos que seleccionar, es un tema tan caro, tan querido para toda la tradición y para la actualidad, incluso de todos los comentaristas, vamos a tener que seleccionar algunos aspectos. Y lo vamos a hacer de esta forma. En la primera meditación de 30 minutos, para la primera media hora de meditación para vuestro retiro espiritual, vamos a ver
los elementos esenciales tanto de la Constitución Apostólica, Vultum Dei Quaerere, en lo referente a este tema de la búsqueda del rostro de Dios, y en la exhortación apostólica Vita Consecrata, donde se elige por el Papa Juan Pablo II el misterio precisamente de la contemplación del rostro transfigurado de Cristo en el Tabor, y a partir de la contemplación de este rostro transfigurado de Cristo se desarrolla toda la teología jamás superada sobre la vida consagrada, que tendrá su primer analogado en la vida contemplativa, y todos los elementos, no solamente la teología, sino la espiritualidad, todos los elementos de la vida consagrada o de la vida religiosa o de la vida contemplativa en este misterio del rostro transfigurado de Cristo. En la segunda meditación, cuando ya habremos puesto los elementos o habremos explicado cuáles son los elementos que van a guiar la hermenéutica, o sea, la interpretación de estos textos, vamos a ilustrarlos precisamente con los textos de los padres. Y principalmente en estos textos de los padres tomaremos pocos padres occidentales, padres o no padres, o teólogos o doctores occidentales. Tomaremos principalmente San Benito y Santo Tomás de Aquino por cumplirse, por estar también en los años jubilares de Santo Tomás, y a la vez tomaremos los padres del monaquismo oriental, que es donde maravillosamente se han desarrollado este tema de la búsqueda del rostro de Dios, desde San Gregorio de Niza, desde San Antonio Abad, desde los padres del Esicasmo. O sea, todo el Oriente ha tenido como tema preferido para no solamente su contemplación, sino era la explicación de su contemplación, por qué todos los elementos del monaquismo y por qué, por ejemplo, la oración de Jesús, que es muy tardía, sin embargo se explican por este misterio de la búsqueda continua del rostro de Dios. Y luego lo vemos en San Benito, lo vemos en Santo Tomás de Aquino, culminaremos con sus textos, como repito, por estar en los 3 años jubilares, tanto de su canonización como de su muerte, y como el traslado, creo que es el tercer motivo, de su cuerpo. Y sobre todo porque también ahí vemos cómo la Iglesia respira con los dos pulmones, Oriente y Occidente, y cómo la mística y la teología no se contradicen, todo lo contrario. La teología termina en la mística y se alimenta de la mística. Y a la vez, por eso vamos a tener también a San Bernardo, tenemos textos magníficos de San Bernardo sobre la búsqueda del rostro de Dios, y a la vez se ve perfectamente que una mística sin una teología sólida también es como incompleta. O sea, el hombre es uno, su inteligencia, su voluntad, su razón, y en esta unidad tenemos que dar culto a Dios y debemos entregar a Dios todo nuestro ser. Por eso me pareció tan apropiado buscar un texto de Santo Tomás de Aquino para culminar nuestro retiro espiritual, el más sabio de los doctos y el más docto de los sabios, como lo definió el Papa que lo canonizó. Comenzamos entonces con la primera apreciación, que es explicar un poco como el marco de Vultus Dei Quaerere y el fin. El Papa Francisco es clarísimo cuando, al empezar el texto de la Constitución Apostólica sobre la vida de clausura, explica que lo primero que se pretende, el primer objetivo es la valorización de la vida de clausura, de la vida contemplativa claustral. Y es interesante pensar, ver la aclaración que es por la contemplación. Ver
la valoración de la Iglesia, ver el valor que la vida contemplativa ha tenido en la Iglesia, pero ver también cuáles son sus elementos esenciales. Porque si después en la Constitución o en la instrucción propiamente en Cor Orans se determinan jurídicamente se van a introducir algunos cambios, siempre estos cambios van a ser en orden al fin fundamental de la vida contemplativa. Va a ser en orden o va a ser para favorecer lo que es esencial, los elementos esenciales de la vida contemplativa, para defenderlos, para promover los elementos esenciales y también los accidentales, porque los elementos que precisamente Vultum Dei luego no van a ser nuestros temas, pero luego se van a desarrollar, son elementos accidentales, pero que hacen al todo de la vida contemplativa, a esencia y accidentes. O sea, los accidentes no se dan solos, se dan en una esencia. Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de la vida contemplativa? Y entonces todos los elementos accidentales inhieren, o sea, están metidos en esa sustancia que no puede cambiar. Y van a ser lo que van a permitir discernir hasta dónde es el cambio y hasta dónde no, si tenemos claro el fin. El fin, desde el primer renglón, está especificado: la búsqueda del rostro de Dios. Toda la vida de clausura, aclaro de clausura porque la vida contemplativa se puede dar en otros aspectos, pero como el tema es precisamente para la vida contemplativa claustral, o sea, que implica una clausura, una cierta clausura, más o menos según las constituciones o la clausura papal concretamente, por eso aclaro la vida de clausura. Pero precisamente la vida de clausura está presentada dentro del elemento esencial de una vida contemplativa. Lo importante desde el primer renglón es la búsqueda del rostro de Dios, que ha sido siempre un llamado incansable que tiene el corazón humano, un llamado, o sea, no es tan solo que nuestro corazón tiene como una inclinación natural dada por Dios de todo ser humano, sino que también se recibe un llamado especial a esta búsqueda continua del rostro de Dios. Asimismo, en el punto 1, nosotros tenemos para meditar el punto del 1 al 4 de Vultum Dei Quaerere. En el punto 1 dice que precisamente en esta búsqueda continua del rostro de Dios, que va a poner como a orientar la vida contemplativa, nuestra vida cristiana, nuestra vida de oración, o sea, toda nuestra vida, es precisamente lo que permite hacer un éxodo de la propia persona, del propio yo sería, de la propia persona hacia Dios. O sea, dice un éxodo del propio yo autocentrado y que es atraído por el rostro de Dios. Esto es muy importante. No solamente se produce un éxodo voluntario, que es necesario, porque es toda la ascesis, que tanto ya veremos en la otra meditación, como los padres insisten tanto, los padres orientales sobre todo, que hay una ascesis que te va a acompañar, pero sobre todo es atraído por el rostro de Dios. El hombre, el contemplativo, es se ve como obligado a salir de sí mismo, porque hay una realidad, una persona que lo atrae así. Y dice, y al mismo tiempo para una zona como una tierra sagrada, que lo despoja de todo y como Moisés cuando se descalzó de sus sandalias ante la zarza ardiente, lo despoja de todo y lo pone como en tierra y en adoración, lo postra ante otra presencia. Y esta presencia es este rostro que lo atrae. A la vez, en este primer punto,
aclara que esto es algo particular de la vida monástica. Esto es como lo específico de la vida monástica. Dice, de aquellos que siguen a Cristo más de cerca. Dice, secula precius Christi. Los que siguen a Cristo en su camino más de cerca. Que al seguirlo más de cerca se produce una configuración más plena con Cristo. Tenemos varios elementos. Ser atraídos, estar como fija la mirada, o sea, como que nos descentramos de nosotros mismos, pero porque hay algo que nos llama la atención muy fuerte, que no depende de nosotros mismos, que casi nos supera esta presencia o este rostro. Nos descalzamos, o sea, nos desnudamos de todo lo que no es ese rostro, en el cual lo más importante somos nosotros mismos, pero también son todas las realidades creadas. Nos postramos ante ese rostro divino, y esto se da en un seguimiento más de cerca de Cristo que nos va a transfigurar en Cristo, o sea, nos cristiforma. Y dice el texto, esto es en particular la vida monástica. Considerada desde los orígenes, esto es algo como peculiar, esto es lo que como que caracteriza, es como la esencia de la vida monástica. Esto de ser atraídos, que ya vamos a ver después, que tiene como muchas connotaciones. Puede ser el desierto, puede ser un claustro, puede ser en la oración de Jesús que se ponen los monjes orientales en una celda oscura. Pueden ser tantos padres del desierto que se iban a un lugar donde se cerraban las 4 paredes, pero siempre es como la misma realidad. O sea, el despojarme de todo lo que no es este rostro que me atrae, que me fascina, o sea, que este rostro que me atrae y me fascina, para poder contemplarlo necesito del despojo de todo mi ser, del despojo de todas las otras realidades que puedan distraerme, que al hombre viejo lo distraen, porque si ya fuéramos ángeles, como el día de hoy, en donde grabo este video es el día de los ángeles custodios, los ángeles, ellos por su inteligencia, el ángel tiene, a diferencia del hombre, tiene una inteligencia intuitiva. ¿Qué significa la inteligencia intuitiva? Que ellos no necesitan del razonamiento, no necesitan de los pasos, del camino, incluso de las cosas materiales para llegar a Dios. Ellos fijan su mirada a Dios y quedan fijados, o sea, su inteligencia es intuitiva y es para siempre. Por eso, un acto de la voluntad bueno los fija en Dios, y un acto de su voluntad contraria a Dios, como fueron los ángeles caídos, para siempre los alejó de Dios. O sea, los ángeles no están en el tiempo, no necesitan el tiempo. Nosotros sí. Entonces, al tener nosotros ser una naturaleza caída, que estamos en el tiempo, podemos ser distraídos con muchas cosas que no estaban en esa fascinación primera, donde el rostro de Dios y lo absoluto de Dios nos atrajo o nos atrae. ¿Por qué es importante que esto esté puesto en el número 1 de Vultum Dei Quaerere? Porque esta es la esencia de todo el documento sobre la vida de clausura. ¿Por qué la clausura? ¿Por qué todos los elementos ascéticos de la clausura? Porque lo que se busca es que la monja, el monje, se despoje de todo, se despoje de él mismo y de todas las distracciones que pueda tener en este mundo, para tener su mirada fija en el rostro de Dios que lo ha traído. Y de esta forma se configure con Cristo. Se configure con Cristo porque Cristo tenía continuamente su mirada frente al Padre desde su concepción. Repito, es importantísimo saber que todos los elementos y todas las medidas que tanto en Vultum Dei Quaerere como Colorans determinará o especificará con respecto
a la vida contemplativa deben ser interpretadas en estos primeros puntos. Es como que pone la clave interpretativa. Lo que importa es buscar el rostro, es la vida, es la contemplación de Dios. Lo que se intenta defender es la contemplación de Dios. Todo lo que no acompañe o que no ayude a la contemplación de Dios no está contemplada en esta legislación, en todos los sentidos. Sí, bueno, después vamos a ver los casos concretos o después se pueden ver. El segundo elemento que en el punto 2 que especifica Vultum de Quaerere es que la vida monástica es precisamente en este continuo estar mirando el rostro de Dios, o sea, estar continuamente el espíritu fijo en el rostro de Dios, es un signo profético para todos los hombres. ¿Qué significa un signo profético? Que los contemplativos vivimos ahora lo que todos serán lo que todos los hombres serán al fin de los tiempos. Pero estamos ahora viviendo ese sentido escatológico, lo estamos viviendo ahora en concreto y mostramos a todos los hombres lo que todos los hombres serán. Este aspecto que acompaña toda la vida religiosa, que es típica, que es un elemento esencial de la vida religiosa, es muy fuerte. Porque, en primer lugar, por las palabras del mismo Señor, cuando tiene que describir los eunucos o la vida de castidad perfecta, habla de los eunucos por el reino de los cielos y habla precisamente, hace referencia a la vida futura, que en el reino de los cielos no será así. Entonces, lo que el Señor está mostrando es que ahora hay algunos que viven como todos vivirán en el reino de los cielos. El monje, por antonomasia, siempre ha sido considerado como el que ya está en el reino de los cielos. Toda la vida angélica de la tradición de la espiritualidad medieval, desde San Gregorio Magno, desde antes, desde los padres del desierto, siempre se ha considerado el monje como el habitante de la Jerusalén celestial. Precisamente viviendo en este mundo es habitante de la Jerusalén celestial. ¿Qué significa? Que es signo en este mundo de lo que todos los hombres serán y toda la creación y toda la realidad será al fin de los tiempos. Este tema lo vamos a ver nuevamente con los textos. Sobre todo hay un libro que se llama El amor a las letras y el deseo de Dios, de Leclerc, sobre precisamente toda la espiritualidad medieval. Y siempre se ha considerado, sobre todo ha tenido su esplendor en los monjes cistercienses, en San Bernardo, de considerar como el monje considera como una contemplación, hace como una meditación de lo que es el monte de la Ascensión. Y dice que cuando el Señor ascendió a los cielos, después en la otra parte de la charla leemos el texto. Cuando el Señor asciende a los cielos y los discípulos bajan para la acción apostólica, hay un grupo que queda contemplando continuamente el lugar donde el Señor, como ese lugar del ven Señor Jesús, repitiendo continuamente ven Señor Jesús, esperando su venida y mostrando a todos los que están bajo el monte que el Señor ya viene, que hay una realidad celeste que está por venir, que es el Señor, que ellos son los habitantes en el mundo, en nuestro mundo, son profecía de esa realidad celeste de la Jerusalén celestial. Por eso la Constitución habla que son signos proféticos ante todos los hombres de esta búsqueda continua del rostro de Dios. El punto 3 y 4 nos coloca directamente como fuente citada textual en los textos de la exhortación apostólica Vita Consecrata.
Precisamente, como les contaba, porque Vita Consecrata, San Juan Pablo II elige dentro de todos los misterios de la vida del Señor, puede haber sido el joven rico, pueden haber, o sea, tantos misterios, el de la presentación en el templo, tantos misterios de la vida del Señor que manifiestan la vida consagrada o la vida religiosa o la vida monástica. La oración de Jesús solo en el monte durante la noche, o sea, y la oración en el Monte de los Olivos, o sea, tantos misterios de la vida del Señor que se podrían haber elegido como ícono para expresar la vida religiosa y sobre todo en su primera antonomasia la vida monástica. Sin embargo, San Juan Pablo II, y esos son los puntos 3 y 4 del documento del Papa Francisco, Vultum Dei Quaerere, el Papa San Juan Pablo II elige el tema de la transfiguración en el monte. En la transfiguración en el monte Tabor, tenemos algunos elementos fundamentales para nuestra vida contemplativa. En primer lugar, tenemos el tema de la separación. El Señor separa para sí a sus íntimos, Santiago, Juan, Pedro. O sea, tenemos el tema de la separación, los separa de los demás, los elige y los separa. Tema carísimo, o sea, un tema muy querido en toda la vida contemplativa. Toda vida contemplativa. O sea, para ser contemplativo, para ser consagrado, para ser religioso, tiene que existir esta separación. Explicamos enseguida, porque veo que ya llevo 26 minutos, pero explicamos más por qué es necesaria en orden a la contemplación esta separación. Luego la ascensión al monte, entendida por todos los padres desde Oriente y Occidente, desde los padres antiguos a los contemporáneos, a los canonistas, entendida esta ascensión al monte como una vida ascética, o sea, una vida de purificación, una vida ascética, una vida de despojo, algo que tiene que ascender, algo que tenemos tantos textos bíblicos, ¿no? O sea, no me alcanzaría el tema, pero pensemos en Abraham con Isaac subiendo al monte cargado con la leña, pensemos en el monte Calvario, la ascensión, o sea, todo lo que es ascender a los montes en la rica tradición monástica. Luego, otro elemento traído por el Papa de forma... Hay muchos elementos que no los vamos a tratar de Vita Consecrata porque no vienen al caso. Pero sí, los discípulos quedan fascinados ante el rostro de Cristo, pero el rostro de Cristo está transfigurado. O sea, tenemos el tema de la transfiguración, el tema de la luz, el tema de ya estar en la Trinidad. Por eso es un rostro transfigurado, por eso manifiesta a la Trinidad misma. Se siente la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Está el Espíritu Santo en la nube, está el Hijo, o sea, está toda la revelación de ese misterio trinitario inaccesible para los que están abajo del monte. Está toda la tradición de Moisés y Elías. Volvemos al tema primero de Moisés despojado, se descalzó de sus sandalias para postrarse ante la manifestación de Dios. Elías en otro monte, que también siente la voz de Dios y quiere ver su rostro, y dice que pudo ver la presencia de Dios. Moisés y Elías ante dos testigos de manifestaciones divinas, de epifanías divinas, que hablaban, sin embargo, de la cruz del Señor, que hablaban de su misterio pascual. Entonces tenemos el tema de la luz y el tema que en esa luz que los discípulos son atraídos y que se les manifiesta, son fascinados. Por eso dice San Pedro, hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, queriendo manifestar de este modo una estabilidad de vida.
O sea, son fascinados por una luz que los atrae, que es una luz divina, que es el rostro de Dios que los atrae, la búsqueda del rostro de Dios, desde una forma luminosa que a la vez transforma su alma, o sea, los transforma a ellos y se postran en tierra con temor. Este tema de la transformación, de la purificación a través de la luz, es un tema queridísimo, o sea, preferido, un tema traído por Juan Pablo II en varias catequesis, homilías, sobre todo para la vida consagrada y para todo su intento de la unión entre Oriente y Occidente, cómo la Iglesia respira por los dos pulmones. Los padres orientales, pero también lo tenemos en Santa Catalina de Siena, también la tenemos en Santa Clara, muy significativamente en Santa Clara, que no creo que haya leído los padres orientales. Tenemos la idea tenemos la noción o la idea no en cuanto a idea abstracta, sino en cuanto a una luz que recibieron, de interpretar la purificación a través de la luz. De tanto contemplar el rostro transfigurado de Cristo, de contemplar la luz de Dios, las tinieblas de nuestra alma, que son las tinieblas del pecado, de las pasiones desordenadas, del hombre viejo, de la ignorancia, de nuestra naturaleza caída, todas las tinieblas de nuestro espíritu, al contemplar la luz, esa luz no solamente queda en la luz, o sea, es una luz que traspasa a Dios y como que traspasa nuestra alma, y esa luz va iluminando nuestra alma, la oscuridad de nuestra alma, y en esa iluminación la va purificando. O sea, la purificación a través de la contemplación de la luz que es la divinidad. Este misterio de nuestra vida espiritual está expresado en estos 4 puntos con los que comienza Vultum Dei Quaerere, que expresamente es muy significativo que el número 3 y el número 4 se dediquen casi a textos textuales de Vita Consecrata. Llevamos 32 minutos, dejamos aquí. Esta es una presentación en general de los elementos de nuestra vida espiritual y a continuación hacemos la otra plática sobre ya sí las palabras de los padres de Oriente y Occidente, de los teólogos, de los místicos, sobre esta realidad de la contemplación del rostro de Dios, la luz que sale del rostro de Dios, las condiciones para poder contemplar ese rostro de Dios y los efectos que produce en el alma del contemplativo esta contemplación del rostro de Dios que va iluminando y purificando a través de la luz la oscuridad de nuestra naturaleza caída. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.